Somos el grupo número 1, entonces nos correspondió hablar sobre la medición de flujo por ultrasonido. Los integrantes son Luisa Pinzón, David Oyola, José Mario Rojas y quien les habla, Ronald Díaz. Entonces, a lo largo de esta exposición trataremos temas como los principios de medición, el modelo matemático, ventajas e inconvenientes, aplicaciones del dispositivo elegido, con perspectiva técnica, aplicaciones, ventajas y precios, unas breves conclusiones y una bibliografía. Entonces iniciemos con el principio de medición. Pues cabe mencionar que estos medidores de ultrasonido se rigen o se basan en la emisión de un sonido acústico, el cual más o menos anda por encima de los 18 kHz, y esto se da de manera bidireccional, es decir, si observamos ahí los dos transductores, ambos tanto emiten como reciben la señal acústica en este caso. Entonces existen dos principios de medición. Uno es el que vamos a hablar ahora, que es el tiempo de tránsito, y otro que hablaremos más adelante, que es por efecto Doppler. Entonces este primero es el que están viendo ahí en pantalla, el tiempo de tránsito. Este principio se basa en determinar la velocidad del fluido a partir del tiempo entonces que tarda la señal acústica en viajar de A hasta B, y compararla con respecto al tiempo que tarda de B hasta A. Entonces, a partir de ese delta de tiempo es que se determina pues la velocidad del fluido. Pues, si ponemos un ejemplo, entonces si vemos la imagen de la izquierda, si asumimos que el fluido va de izquierda a derecha, entonces el tiempo que tarda de A hasta B va a ser menor que el tiempo que tarde de B hasta A. Esto se debe a que pues de A hasta B la señal acústica va a favor del fluido, va pues a favor de la corriente, en este caso del caudal del fluido, mientras que B va en contra del caudal. Entonces a causa de esto pues va a haber un delta de tiempo, y a partir de ese delta de tiempo es que se determina la velocidad del fluido. Entonces en la parte inferior vemos la fórmula del caudal, que está determinado por área por velocidad. Entonces pues el área de la tubería estaría definido como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y la velocidad del fluido estaría en términos de L. Entonces L, si vemos la imagen de la derecha, L hace referencia a la distancia que hay entre los dos transductores. Tenemos θ, que sería entonces el ángulo que se da entre L y en este caso con respecto a la tubería, ¿no? En este caso entonces la fórmula estaría descrita como L sobre 2 coseno de θ por el delta del recíproco de los tiempos, ¿sí? El tiempo de AB y el tiempo de BA. Pero estos tiempos de AB también se pueden definir. Entonces si vemos en la parte del centro, tenemos que el TMJ, que hace referencia al transmisor de montaje con respecto al transmisor de jusante. Jusante hace referencia pues aguas abajo, ¿sí? Entonces ese TMJ hace referencia a TAB, que estaría descrito como L sobre C más la velocidad por el coseno de θ, en donde ese C es la velocidad del sonido en ese medio, en ese fluido. TIJM hace referencia a TVA, y sería lo mismo, pero en este caso L sobre C menos la velocidad por el coseno de θ. A partir de eso pues se reemplaza en la parte del caudal, ¿sí? Y tenemos entonces que la velocidad estaría definido como la L sobre el coseno de θ por, si hace esa operación de esa resta, entonces se aplica el producto de TVA menos TAB sobre el producto de ambos, ¿sí? Entonces tenemos que en un montaje L va a ser constante, ¿sí? L va a ser la distancia que hay entre los productores, eso va a ser constante.
el ángulo va a ser también constante, el diámetro va a ser constante, porque el diámetro de la tubería, y pues los demás son números constantes como son 2 y pi cuartos. Entonces a partir de eso se puede sacar una constante K, que luego entonces dependiendo del equipo, esto lo puede brindar en este caso el fabricante, ¿sí? Y entonces esa constante especificada pues por el medidor se multiplica por el delta de tiempo, y a partir de esto es que se determina entonces el caudal que pasa a lo largo de la tubería mediante este principio de tiempo de tránsito. Bueno, entonces aquí vamos a continuación pues ver un video en el cual pues se ve de manera mejor la explicación de este principio de medición. Entonces en este caso podemos ver el montaje de la tubería, ¿sí? En el cual tenemos lo que es el medidor de ultrasonido, que está en modo no invasivo, ya que esta es por fuera de la tubería. Tenemos entonces el introductor A, que vamos a asumir que es el que está a la izquierda, y el traductor B, que asumimos que es el que está a la derecha. Entonces aquí, como ya está fluyendo un líquido, lo que se hace es enviar una señal acústica a ambos traductores, tanto de A a B como de B a A. En la continuación pues se ve como en cámara lenta como de B hasta A tarda más tiempo que de A hasta B. Como hemos comentado, debido a que de B hasta A como va en contra del fluido, pues tarda más tiempo, y es a partir de ese delta de tiempo que se reemplaza en lo correspondiente a la fórmula ya especificada anteriormente, y se determina entonces lo que es la velocidad, y al multiplicarlo por el área de la tubería se determina entonces el caudal de micro. A continuación entonces vamos a hablar sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia por la velocidad relativa de la fuente y el oyente, cuya frecuencia de las ondas sonoras que son recibidas dependen del movimiento de la fuente u oyente en relación con el medio de propagación. Para usar este efecto en la medición de flujo en una tubería, se utiliza un transductor, tal como se ve aquí en la imagen, que transmite ultrasonidos a través de todo el flujo sin necesidad de estar en contacto directo con este. El transductor que se ve aquí funciona como emisor y receptor de las ondas de sonido. Estas ondas necesitan de materiales que sean sónicamente reflectantes, como pueden ser las partículas suspendidas sólidas o burbujas de aire que estén siendo arrastradas por el flujo. El movimiento de estos materiales llega a alterar la frecuencia de las que se ve reflejado y que es recibido por el mismo transductor, este mismo. Como el desplazamiento de la frecuencia es linealmente proporcional a la velocidad del flujo de los materiales en la tubería, esta frecuencia se puede usar para desarrollar una señal proporcional y digital a la velocidad del flujo. Un factor a tener en cuenta es que como la medición depende enteramente de las partículas o burbujas, entonces el líquido debe tener un mínimo de 100 partes por millón ppm de partículas suspendidas o burbujas de 100 micras o más. Las ecuaciones que definen el medidor de flujo Doppler son las siguientes, donde el delta de frecuencia es igual a 2 por la frecuencia del transmisor, de la onda del transmisor, por el seno del ángulo que forma la frecuencia de la onda del transmisor al entrar al líquido, por la velocidad del flujo sobre la velocidad del sonido en el fluido. Entonces, como es al tratar con el ángulo de la onda y su movimiento dentro de la tubería, es posible utilizar la ley de Snell.
esta, a pesar de ser formulada exclusivamente para explicar los fenómenos de refracción de la luz, es posible aplicar a todo tipo de ondas atravesando una superficie de separación entre dos medios en los que la velocidad de la propagación de la onda varíe. Entonces, al aplicar la ley de Snell, la ecuación que nos quedaría sería que el seno del ángulo de la onda del transmisor sobre la velocidad sónica de la onda del transmisor es igual al seno del ángulo que forma la frecuencia de la onda del transmisor al entrar al líquido sobre la velocidad del sonido en el fluido. Esta sería la ecuación número 2. Ahora, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, entonces, y despejando la velocidad del flujo, que es lo que se quiere hallar, entonces nos quedaría que es igual al delta de la frecuencia del transmisor al delta de frecuencia sobre la frecuencia del transmisor por la velocidad sónica de la onda del transmisor sobre el seno del ángulo del transmisor al entrar al líquido, donde esto mismo es igual a K por delta de la frecuencia, donde K es el factor de calibración. Pero bueno, entonces por medio de esta ecuación ya es posible ver lo que ya antes había mencionado, que la velocidad del flujo es una función lineal de desplazamiento de frecuencia Doppler. Ahora, si se conoce el diámetro interior de la tubería, entonces la velocidad del flujo se puede medir al realizar la siguiente medición, que es que K por B de F por D cuadrado, donde K es una constante dependiente en unidades de la velocidad del flujo y del diámetro. Entonces, a continuación se muestra un corto video donde es posible ver el funcionamiento de este método de medidor de flujo, pero usando dos transductores, uno que funciona como emisor y el otro como receptor, ubicados en la misma distancia, pero uno en la parte superior y otro en la inferior. Interrupting the process. With clamp-on sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. The signal continues through the fluid, is reflected on the opposite pipe wall, and then measured by the second sensor, in this example, with a 2-traverse installation. The clamp-on design is unique because flow rates can be measured in very large pipes, up to 4 meters in diameter. This possibility increases the areas of application, for example in the water and hydroelectric industries. Y finalmente mostrándolo de forma digital el valor medido. A continuación hablaremos de algunas ventajas del caudalímetro ultrasónico. Este posee una exactitud del 0,5% hasta el 1,6%. Posee un autodiagnóstico, un amplio rango de diámetro de tuberías desde 1 medio hasta 300 pulgadas, medición posible en casi todo tipo de tuberías, no genera caída de presión, no hay partes móviles, no hay contacto con el producto, puesta en marca sin interrupciones de planta, mención hasta de 600 centígrados, no hay limitaciones por altas presiones, medición portátil en menos de 5 minutos, independiente de la conductividad del medio, medición de energía BTU no intrusiva, bajo costo de instalación y bajo costo de mantenimiento en algunos casos, que puede llegar a ser casi nulo. Este dispositivo posee dos desventajas. La primera es un alto costo para uso en tuberías pequeñas en comparación con tecnología electromagnética, y el segundo es su poca precisión en tuberías pequeñas menores a 2 pulgadas en comparación con tecnología electromagnética. Ahora veremos las aplicaciones de los caudalímetros ultrasónicos. En este caso veremos primero el del sensor ultrasónico de efecto Doppler. Estos son muy eficaces a la hora de utilizarse en sistemas con fluidos considerados como difíciles, por ejemplo de aguas residuales, lodo, fluidos abrasivos, productos químicos viscosos o corrosivos que puedan... Ahí sigue el guión.
Ahora veremos las aplicaciones de los caudalímetros ultrasónicos. En este caso veremos el de caudalímetro ultrasónico de efecto Doppler. Estos son muy eficaces a la hora de utilizarse en sistemas, sobre todo con fluidos considerados como difíciles. Por ejemplo, de aguas residuales, de lodo, de fluidos abrasivos, de productos químicos viscosos y o corrosivos, o también cualquier líquido sucio que pueda dañar cualquier caudalímetro tradicional, ya que pues se necesita que sobre todo contenga partículas o burbujas de aire para que pueda funcionar correctamente en la medición del caudal dado por el sensor, y siendo muy preciso y eficaz a la hora de medir el caudal, siendo el menos invasivo de los caudalímetros. Pero por ejemplo, si se llegase a tener un líquido limpio como agua destilada o agua potable, se tendría que recurrir a aireaciones para que pueda contener burbujas el fluido y así pueda tener una correcta medición del sensor de caudalímetro ultrasónico de efecto Doppler. O también se puede llegar a utilizar el caudalímetro de tiempo de tránsito. Ese es otro tipo de caudalímetro ultrasónico. Por ejemplo, si se llegase a tener una concentración inferior al 30% de sólidos, partículas o burbujas, pues es ideal utilizar este caudalímetro. Y este caudalímetro funciona sobre todo para aplicaciones como por ejemplo tuberías de agua, aceite o algunos otros productos químicos y si se llegase a exceder ese valor de concentración, pues es mejor optar por aplicar el caudalímetro de efecto Doppler. Las aplicaciones comunes de estos caudalímetros están en los sistemas de medición instalados en tuberías, en bombas de despacho de gasolina, en sistemas de medición para leche para las granjas, y también está el sistema de medición para buquetanques. El otro está también en sistema de medición para gases licuados sujetos a presión y temperatura mayores a menos 10 grados centígrados. Sistemas de medición de LPG para carga de vehículos, como pueden ver en la esquina superior izquierda. Sistemas de medición para dióxido de carbono licuado y también, como hemos dicho, sistemas de medición para aguas residuales. Ahora veremos la ficha técnica de nuestro caudalímetro ultrasónico escogido. En este caso fue el caudalímetro ultrasónico Fluxus F601 de la marca Flexim. Vamos ahorita a ver los datos técnicos del transmisor, que como puede ver en la imagen de la esquina superior izquierda es la cosita amarilla, bloque negro que pueden ver por acá, y está señalado con círculo en rojo. Estos datos técnicos son los de dicho transmisor. Por ejemplo, el principio de medición que utilizan es de tiempo de tránsito. Como ya sabíamos, hay dos tipos, así que puede utilizar este tipo. También la velocidad del caudal en metros por sobre segundo es de 0.1 a 25 metros sobre segundo, lo que puede medir. La repetibilidad es 0.15% de la lectura, más con una incertidumbre del más menos 0.0005 metros sobre segundo. El fluido que puede medir son todos los líquidos conductores del sonido con un componente gaseoso o en partículas sólidas. Como hemos dicho anteriormente, estos caudalímetros necesitan partículas o burbujas que puedan reflejar sus ondas y así pueda medir el caudal. Y después la compensación de temperatura es según las recomendaciones de las normas ANSI o ASME de MFC 5.1 de 2011. La incertidumbre de medición, que esto es lo más importante del caudal volumétrico. Aquí dice la incertidumbre de medición del sistema de medición, que es ahí se declara una incertidumbre del más menos 0.3% de la lectura y con otra incertidumbre del 0.0005 metros sobre segundo. Al igual que la incertidumbre de medición en el punto de medición, que es un 1% de la lectura y con otra incertidumbre de 0.005 metros sobre segundo. Ahora veremos detalles más técnicos de este transmisor. La fuente de alimentación que utiliza varía mucho, por ejemplo varía entre 100 y 230 voltios a frecuencias de 50 a 60 Hz, de una fuente de alimentación IP40 desde 0 a 40 grados centígrados. También puede utilizar alimentación de corriente directa de 10.5 a 15 voltios, eso con un enchufe, o también puede tener una batería integrada. También la batería integrada, hablando más sobre esto, puede tener una batería integrada de litio, de iones de litio con 7.2 de voltios a 6.2 amperios. El tiempo de operación que indica ahí dice 14 minutos y 25.
Consume potencia, la potencia que utiliza es de 6 watts o cargando utilizaría 18. La cantidad de los canales de medición son 2, la atenuación es de 0 a 100 ajustables, el ciclo de medición en Hz son de 100 a 1000 Hz y tiempo de respuesta en segundos se da de 1 hasta 0.07 segundos. El material de la carcasa es lo que está hecho, dice PA, TPE, Autotex, acero inoxidable, creo que estos son plásticos, poliestirenos. El grado de protección IP65 es muy importante, pues este caudalímetro se sujeta a varias condiciones adversas y pues necesita un grado de protección bueno. Las dimensiones ahí en un dibujo acotado, aquí se puede ver. El peso en kilogramos son desde 2.1. La fijación es de tubo Quick Fix. Y la temperatura ambiente, la que pues funciona este dispositivo, es de menos 10 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. El display que utiliza, que se puede ver por acá, es de 2 por 16 caracteres de matriz de puntos y iluminación de fondo. Idioma para el menú pues está en inglés, alemán, francés, holandés, español. Aquí dice la magnitud de físicas de las funciones de medición, las interfaces de comunicación, los accesorios, que aquí indica el cable, adaptador, el software que utiliza desde la empresa, el adaptador y el maletín de transporte, que es lo que lleva todo el elemento del caudalímetro. También la memoria de valores de medición, o sea, almacena los valores de medición medidos de los caudales. Las salidas están galvánicamente aisladas del transmisor. Eso se supone que pues galvánico, no sé. La salida de corriente conmutable está en un rango de miliamperios de 4 a 20 miliamperios, la exactitud de 0.04 de la lectura más 3 de incertidumbre de 1000 microamperios. Salida activa de 24 voltios con una resistencia de 500 ohmios y la salida pasiva de 8 a 30 voltios dependiendo de la resistencia externa, que es menor a 900 ohmios a 30 voltios. La salida de frecuencia también está desde 0 a 5 kHz. Bueno, y aquí dice la salida binaria, ancho de pulso, valor de pulso, eso es mayormente sobre los pulsos que genera este sensor para medir el caudal. La temperatura, también ese sensor cuenta con un sensor de temperatura, sobre todo porque es que el caudal depende también de la temperatura, creo. La entrada de corriente está en miliamperios y la entrada de tensión varía de 0 a 1 de voltios. Ahora vamos a mirar el otro componente del sensor, que es aquí, como pueden ver, los transductores de ondas transversales. Aquí pueden ver las medidas, sobre todo las dimensiones en milímetros, y aquí hay los diferentes tipos y formas, y también están los pesos sin el cable. Las temperaturas que soportan estos sensores y la temperatura ambiente. Los transductores de ondas transversales, aquí también sigue viendo las dimensiones, el espesor, y eso es todo. Podemos concluir entonces que el costo del instrumento depende de múltiples factores que van desde la marca hasta las características en la medición del dispositivo. También que los dispositivos de medición ultrasónicos de flujo tienen aplicaciones en muchos campos, resultando en muchos de ellos en innovaciones. También que los instrumentos cuyos principios de medición mostrados obligatoriamente deben trabajar en diferentes fluidos, ya sean fluidos limpios o sucios, todo para una eficaz medición. También que mientras más actual sea el dispositivo, contarán con mayor precisión debido al avance de la tecnología. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.